Cristianos mercenarios. He titulado de esta manera este mensaje. ¿Qué es un mercenario? Un mercenario es aquella persona que pues su interés está en el dinero y cambia de trabajo o pues apoya a alguien o de alguna u otra manera hace las cosas y su interés es el dinero, y vamos a hablarlo en este momento, pues su interés, el bienestar, su interés es el estar bien. Cristianos mercenarios. Y quiero que abramos la palabra de Dios y vamos a estar analizando una historia de un personaje que es muy poco conocido, por así decirlo. Y este personaje, su nombre, o mejor dicho, su historia, está en el libro de Jueces, capítulo 18. El libro de Jueces, pues como su nombre lo indica, pues nos habla de los jueces que hubo en Israel antes de que existieran reyes. Y ahí nos habla la historia de un personaje. Pero vamos a leer Jueces capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad de las tribus de Israel. Aquí dice la palabra de Dios, como leíamos en un principio, en el capítulo 17, versículo 6, no había rey en Israel y cada quien hacía, que dice ahí, lo que bien le parecía. Y ahora aquí vemos en el capítulo 18:1 que no había rey y la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar. La tribu de Dan tenía, por así decirlo, hermanos, tenía un problema. ¿Cuál era el problema de la tribu de Dan? Ellos no habían podido obtener su territorio. Ellos no habían podido obtener ese territorio. Y si vamos a Jueces, capítulo 1, versículo 34, veamos la situación de esta tribu de Dan. Bueno, hubo otras tribus que para este entonces todavía no. En este entonces de Jueces 1, versículo 34, dice así. Fíjense qué fue lo que sucedió con Dan. Normalmente el pueblo, por así decirlo, las tribus ya tenían su territorio, algunas de ellas. Pero dice Jueces 1:34, dice: y los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña y no los dejaron descender a los llanos. Hermanos, por la falta de fe, los de Dan, por su falta de fe, no pudieron obtener su territorio que se les había entregado. Entonces los de Dan andaban buscando un lugar donde establecer su sede, donde establecer su tierra, donde fuera su territorio. Regresemos a Jueces capítulo 18 y dice el versículo 2: por eso los hijos de Dan enviaron desde Sora y Estaol 5 hombres de su tribu, hombres valientes, para que reconocieran y exploraran bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, a la casa de Micaía, y allí posaron. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá, le preguntaron. Miren, quiero que hagamos una pausa aquí en nuestra lectura. Entonces los de Dan envían a 5 hombres y dice que ellos van a reconocer la tierra y llegan al monte de Efraín, o sea que era el monte que pertenecía ¿a qué tribu? A la tribu de Efraín. Y al estar ahí llegaron a la casa de Micaía y ahí posaron ahí en ese lugar. Pero sucedió algo muy curioso. Estando estos 5 hombres en ese lugar, escucharon la voz de una persona. Dice que era un joven levita. Entonces ellos, estando en casa de Micaías, encontraron que había un levita ahí en esa casa. ¿Quién era ese levita? ¿Qué hacía un levita en la casa de Micaía de la tribu de Efraín? Voy a hablarles un poco del contexto, no lo vamos a leer. El contexto está en el capítulo 17. ¿Quién era ese joven levita? La historia
empieza así: ¿cómo es que el joven levita llegó a la casa de Micaía? ¿Cuál es la razón? De ahí viene el título del mensaje, que es Cristianos Mercenarios. El versículo 1 dice que había un hombre que se llamaba Micaía, del capítulo 17, versículo 1. Este hombre, lean lo que pasó. El versículo 2, miren qué clase de hombre era o qué tipo de familia era la familia de Micaía. Escuchen: el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te robaron, por los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, están en mi poder. Yo tomé ese dinero. Entonces, hermanos, una mujer de la tribu de Efraín perdió 1100 siclos de plata. Y ella maldijo al que los haya tomado. Pero ¿quién tomó ese dinero? Su propio hijo. O sea, su propio hijo tomó el dinero de su madre. Y hermano, yo creo que esta situación es muy triste, ¿no? Que dentro de tu propia casa te roben. Y esta mujer, al perder esos 1100 siclos, ella dijo: maldito el que tenga ese dinero. Pero este hombre confesó su pecado y le dijo: mamá, ese dinero que tú perdiste, por lo cual maldijiste, yo los tomé. Y escuchen lo que dice: entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora, miren, la madre, a veces, hermano, uno como padre se vuelve ciego con las actitudes de sus hijos. Y permitimos pecados en nuestros hijos porque son nuestros hijos. Y si fueran de otro hermano o de otra persona que mal hace, como le hacen aquello, como lo permiten. Y a veces nosotros en nuestros hijos permitimos errores y pecados que juzgamos en los hijos de otros. ¿Y qué hizo la madre? La madre dijo: maldito el que los haya tomado. Pero cuando se dio cuenta que fue su hijo, dijo: bendito ¿qué? Bendito seas tú de Jehová, mira que me lo devolviste. Pero miren lo que dice: cuando él, dice el 3, devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, ésta dijo: en verdad, por mi hijo he dedicado el dinero a Jehová para hacer una imagen de talla y una de fundición, pero ahora te lo devuelvo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando el hijo le devuelve el dinero a su madre, la mamá dijo: yo dedico este dinero por ti a Dios. ¿Pero para qué? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. A ver, hermanos, aquí quiero que pensemos algo. Como que la situación de esta familia era un poco extraña. Porque esta mujer dice: he dedicado ese dinero a Jehová para hacer una ¿qué? Imagen. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? No te harás ¿qué? No te harás imagen, dice la palabra de Dios. Entonces, esto pues realmente pues es extraño, ¿no? ¿Cómo es que esta mujer, pues no sé, o aparentemente en ignorancia, ¿qué hace? Dedica el dinero a Jehová, ¿pero para qué? Para hacer una ¿qué? Una imagen, cuando Dios claramente en Levítico 19:4 había dicho pues que no hubiera que no hubiera ídolos. Pero ¿qué hicieron esta mujer, esta familia? Primero, el propio hijo era un ratero y la propia madre era una idólatra y eran del pueblo de Dios. Leo el versículo 4. Cuando él devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo con ellos una imagen de talla, una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Entonces, bueno, agarran de esos 1100 siclos, agarran 200 siclos y hacen una imagen de talla. Menciona aquí, hacen una imagen de talla. ¿Para qué? Pues ellos de alguna manera, pues quisieron, pues no sé, pues hacer algo, buscar, hicieron un ídolo, dice ahí. ¿Y en dónde lo colocaron? ¿En la casa de quién? En la casa de Micaía. Y miren, hermano, lo que hizo
por así decirlo, lo que hizo Micaía. Dice el versículo 5, este hombre, Micaía, tuvo así un lugar donde adorar a sus dioses, e hizo un éfod y unos terafines, y consagró uno de sus hijos para que fuera sacerdote. ¿Qué hizo entonces Micaías, mis queridos hermanos? Entonces, al ver que su madre había hecho este ídolo, pues tuvieron un lugar, dice ahí, un lugar donde adorar. Y ahora él consagra a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote. Y dice ahí que ya tenía donde adorar a sus dioses. Ahora, la madre dijo, voy a dedicar una estatua a Jehová. O sea que ellos tenían una religión un tanto extraña. Como que se dirigían a Dios, pero realmente eran idólatras. Y ahora, en lugar de adorar al Dios verdadero, ahora consagra a uno de sus hijos para que fuera, ¿qué? Sacerdote. Hizo todo para que uno de sus hijos fuera el sacerdote. Continúo. El versículo 6, ya lo habíamos leído, que dice, no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien, ¿qué? Lo que bien le parecía. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el joven levita que estábamos viendo en el capítulo 18? Miren lo que sucede. El 7. Había un joven de Belén, de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera donde pudiera encontrar lugar. Y en su viaje llegó a los montes de Efraín, a la casa de Micaía. Es aquí donde entra en escena o en la historia el joven levita. Este joven levita era un forastero. ¿De dónde era? Era de Belén. Pero pues se había ido buscando un mejor lugar. En ese tiempo había una situación curiosa. Se habían dejado de dar, por así decirlo, los diezmos y las ofrendas al santuario. Entonces algunos levitas empezaron pues a buscar cómo vivir. Y como forastero, llegó al monte de Efraín. Y ahí vivía como forastero. ¿Qué quiere decir que era forastero? Que en cualquier momento él se iba, ¿qué? Él se iba a ir. Y dice el versículo 9. Y Micaía le preguntó, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. ¿Cuál era el pensamiento de este levita? Voy a vivir donde ¿qué? Donde pueda encontrar un lugar. Hasta aquí la Biblia no menciona el nombre de este personaje. Pero vamos a ver cómo se llamaba. ¿Quién era él? Bueno, mejor lo vamos a dejar para el último. Vamos a seguir con este levita anónimo. Quizás alguien de los que nos está viendo, o de los que están aquí en la sala, en el templo, pues saben quién era este levita. Entonces miren lo que dice el versículo 10. Micaía le propuso, quédate en mi casa, para mí serás padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. ¿Cuál fue la propuesta que le hizo Micaía a este levita? Quédate en mi casa. Dice, para mí serás padre, ¿y qué? Y sacerdote, y yo te voy a ¿qué? 10 siclos de plata al año te voy a dar, y aparte, vestidos, ¿y qué? Y comida. ¿Qué decidió hacer este hombre? Y el levita dice, se quedó. Y este levita fue consagrado, dice el versículo 11, como sacerdote, y el 12 como sacerdote de Micaía. Y miren cuál fue el pensamiento de Micaía, el versículo 13. Entonces Micaía pensó, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. Hermanos, era un poco extraña la religión de estas personas. Primero, eran idólatras, pero en esa idolatría creían que esa imagen había sido dedicada ¿a quién? A Dios. Pero fueron más allá, hermanos, de su rebelión, que decidieron poner un sacerdote en su casa. Pero aparte de que pusieron un sacerdote, encontraron un levita y creyeron que teniendo a ese levita en casa, hermanos, ya Dios los iba a bendecir. Y miren, hermanos,
Dios derrama bendición. Pero hay cristianos que creemos que por tener la Biblia en la casa, ya Dios nos va a bendecir. O porque creemos, en cierta ocasión, había un problema familiar y me invitaron a hospedarme en esa casa. Yo había ido a ese lugar y me invitaron a hospedarme en esa casa. Y hospedarme en una casa no es problema. El problema es que yo ya me había hospedado en otra casa y me habían invitado a cenar ahí en esa casa. Entonces, pues fuimos a cenar. Y éramos 3 pastores. Bueno, en aquel entonces yo no era pastor, era obrero. Éramos 3. Y dijeron, quédense en la casa. Pero dijimos, hermana, es que pues no trajimos nuestras cosas. Ya nos instalamos allá en la casa del hermano. Ahí llegamos y no traemos ropa, no traemos nada. Quédense en la casa. Ellos tenían un problema familiar. Pero ellos creían que con estar nosotros ahí en la casa, su problema se solucionaría. Hermanos, nosotros somos personas, no somos nadie especial. Nos quedamos en casa de la hermana. No fue problema quedarnos o no. El detalle es que a veces creemos que el que alguien esté, el que alguien venga o el que, bueno, el que tenga yo la Biblia, el que tenga, no sé, el que tenga música cristiana, ya eso soluciona el problema y creemos que Dios nos bendecirá. Pero hermanos, Dios no escucha. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, dice Proverbios, su oración también es ¿qué? También es abominable. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué Dios no escucha mi pedido? Porque posiblemente yo esté pensando que estoy adorando a Dios, pero quizás lo estoy haciendo de una forma equivocada. Y aquí había ahora 2 problemas. Una familia, la familia de Micaía, que eran idólatras y creían que adoraban a Dios. Pero había otro, que no sé si estaba peor o mejor que Micaías, que por dinero se convirtió en sacerdote. O sea, siendo levita, siendo consagrado, por dinero, porque le convenía. Él andaba, pues, de forastero. Y ahora, pues, vio la oportunidad y él dijo, voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Y allí encontró un lugar, 10 ciclos de plata al año, le daban comida y le daban vestido. Y dice más adelante que lo trataron como un hijo de casa. Así que él estaba cómodo. Él estaba cómodo. Entonces, este es el contexto. Posteriormente llegan los 5 hombres de la tribu de Dan a la casa de Micaías y escuchan la voz del levita. Posiblemente lo conocían. Ahora te voy a decir algo. Ese levita era un levita conocido. Era un levita famoso. ¿Saben por quién? Por su padre y por su abuelo. Y quizás si no has leído esta historia, no te puedes imaginar de quién era descendiente este levita. Entonces cuando lo escuchan, leemos el capítulo 18, versículo 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. O sea que no lo vieron, pero escucharon su voz. ¿Y qué le dijeron? Y dice, y llegándose allá, o sea, él estaba quizás en otro lugar, entonces lo escuchan hablar. Y cuando lo escuchan hablar, van y lo buscan y le hacen la siguiente pregunta: ¿qué te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas tú por aquí? Y yo quiero hacer que nos hagamos, hermanos, esta misma pregunta a nosotros. Este levita era un servidor de Dios, aparentemente, ¿no? Era un sacerdote. Nosotros también somos llamados a ser sacerdotes, pero la pregunta es, ¿qué nos ha traído acá? ¿Qué nos ha traído a la iglesia? ¿Qué nos ha traído a buscar a Dios? ¿Interés? ¿La búsqueda de una bendición? El que oren por mí, qué bueno, es bueno venir. Pero a veces pues, podemos buscar a Dios solamente por mero, ¿qué? Hermano, por mero interés. Puede ser, hermano. Este levita servía a Dios, o aparentemente a Dios, porque tenía un ¿qué? Era un mercenario. Y luego la otra pregunta es, ¿qué haces aquí? Hermano, ¿qué hacemos en la iglesia? Ahora, no los estoy corriendo. Estoy planteando para que reflexionemos. ¿Qué nos mueve? ¿En dónde está nuestro corazón?
Posiblemente, hermanos, yo pueda estar aquí frente a ustedes para que me aplaudan, para que vean que aparentemente hago algo, o posiblemente yo hago algo en la iglesia para que vean que yo sí lo hago. Posiblemente doy estudios bíblicos para que vean que sí los doy, no por el interés de ganar almas, sino para que digan, el hermano Johnny sí los da. Esa pregunta nos tenemos que hacer hoy aquí a nosotros, a cada uno de nosotros, porque posiblemente, hermanos, seamos cristianos mercenarios. Estemos aquí por un interés. Y cada uno puede tener un interés distinto. El levita, pues le respondió y les explicó lo que ya vimos, cómo fue que llegó a la casa de Micaía. ¿Qué hicieron los de Dan? Los 5 hombres de Dan. El versículo 5, al ver que él tenía imágenes de fundición, tenía un éfod y tenía un terafín, que eran unos ídolos, y el éfod recuerda que lo usaban los sacerdotes, pues ¿qué hicieron ellos? Mira lo que dice el 5 del capítulo 18. Ellos pidieron entonces, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de irnos bien en este viaje que hacemos. Ahora ellos le dijeron, pregúntale a Dios, ¿nos va a ir bien? Hermano, Dios le podía responder a este hombre. ¿De dónde iba a provenir la respuesta? ¿De Dios o de su corazón? No, pero él, hermano, acuérdense que él no estaba sirviendo a Dios. Ellos tenían ídolos. Pero ¿qué fue lo que dijo? El sacerdote, dice el 6, le respondió, id en paz. Delante de Jehová está el camino en que andáis. Entonces estos hombres siguieron su camino y llegaron al pueblo que se llamaba Lais. Y vieron que Lais, dice el versículo 7, era un pueblo confiado, seguro, un pueblo que estaba ocioso aparentemente y pues estaba solo, abandonado. O sea, no tenían miedo de nada, estaban ahí como cruzados de brazos, viendo para el cielo, no sé qué estaban haciendo. Estos 5 hombres vieron y dijeron, oye, esta es nuestra oportunidad, podemos apoderarnos de este pueblo. Entonces regresan con su familia, Dan, y ahora van 600 hombres armados para conquistar aquel pueblo, que como dice el versículo 7, estaba seguro, ocioso y confiado. Era un pueblo que no se preocupaba, estaba ocioso, estaba confiado. Ellos regresan y suben 600 hombres armados. Y nuevamente, ¿a dónde creen que llegan? Llegan otra vez a la casa de Micaía, donde estaba ese sacerdote. Y leo el versículo 14. Llegan los 600 hombres armados ahí, y dice el versículo 14, el 13, de ahí pasaron al monte de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron entonces a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay un éfod y terafines, una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Ahora estos 5 hombres le dicen, miren, en esa casa hay un éfod, hay terafines, y ahí dice que una imagen de talla y una de fundición. Vean lo que van a hacer. Estaban hospedados ahí en esa casa y ellos sabían que había dioses ahí, que había ídolos. El versículo 15, cuando llegaron allá, entraron a donde vivía el joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Entonces llegan los 5 hombres a la casa del joven levita y le preguntan cómo está, pero a la puerta se pararon 600 hombres armados. Y dice, subiendo luego los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, mientras se quedaba el sacerdote en la entrada de la puerta con 600 hombres armados y armas de guerra. Entraron pues aquellos hombres en la casa de Micaías, leo el 18, y tomaron la imagen de talla, el éfod y los terafines y la imagen de fundición. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Ahora estos 5 hombres
entran a la casa del sacerdote y le roban, ¿qué cosa? Le roban los ídolos, se los roban. Pero el sacerdote se queda parado, pues oye, tenía 600 personas ahí armadas, pues ¿qué iba a hacer? Pero sí hizo una pregunta. Sigo en la última parte del versículo 18, dice, ¿qué hacéis vosotros? ¿Y cuál fue la respuesta? El 19. Ellos le respondieron, calla, pon tu mano sobre tu boca y ven con nosotros para que seas nuestro sacerdote. ¿Qué le propusieron? Ah, mira, cuando este sacerdote pregunta, ¿qué están haciendo ustedes con estos ídolos? Él dijeron, cállate, pon tu mano sobre tu boca. ¿Y qué? ¿Lo invitaron a qué? A que fuera sacerdote. Pero mira qué le dijeron. El versículo, sigo leyendo. ¿Acaso es mejor ser sacerdote en la casa de un solo hombre que serlo en una tribu y de una familia de Israel? Ahora le dijeron, mira, ven con nosotros. ¿Qué va a ser mejor? ¿Ser sacerdote en una casa que ser sacerdote en una qué? En toda una tribu, una familia. ¿Qué pensaría el sacerdote? Hermano, él estaba allí con Micaía por dinero, por interés, por comida, por ropa, por vestidos. Y ahora le estaban diciendo, mira, ¿qué crees que sea mejor? ¿Cuánto ganaba? 10 ciclos al año. Pero ahora le presentaban una mejor oferta de trabajo. Mire, hermanos, hace como unos 7, 8 años me contactó una persona que quería libros. Quería una caja de libros de los que colportamos. Del libro específicamente el que se llama Nutrición Sana. Ese libro cuesta al público en unos 150 pesos. Entonces este hombre me pidió una caja. Y bueno, ¿quién no quiere vender una caja de libros? Entonces sí, claro que no vendemos por caja, o sea, no sé cuánto traiga la caja, pero yo dije, pues sí, yo te la armo. Yo compré una caja y le armé, no recuerdo cuántos libros eran. Este hombre vendía ollas de esa marca muy famosa, de unas ollas muy buenas y muy caras. Él me dijo, mira, yo vendo ollas y mis ollas salen en 5,000 pesos. Así que 150 pesos de tu libro para mí no es nada. Yo lo regalo con las ollas, o sea, yo lo quiero para regalar con las ollas. Ah, pues bueno, lo que hagas tú con los libros ya no me interesa, ¿no? No me pidió que le rebajara el precio, jamás, o sea, no me negoció nada. Él quería una caja y le iba a pagar al precio que fuera. Cuando nos quedamos de ver, él me citó en un restaurante y allá voy yo con la caja, no, perdón, me citó en un restaurante para platicar. Pero realmente lo que él quería hacer era invitarme al negocio de las ollas. Y él me preguntó, ¿cuánto ganas vendiendo libros? Yo le dije, mira, yo no vendo libros, yo soy un misionero. Yo no vendo libros. Esto pues sí lo hago para ayudarme, pero para ayudar más a la gente. O sea, mi propósito no es vender libros, mi propósito es predicar a Jesús. Dice, mira, yo aquí gano mucho dinero, quiero invitarte a que vendas ollas. Le digo, no, la verdad no me interesa. Me dice, oye, ¿qué te parece si vamos a las oficinas y te hago una demostración de las ollas? Dije, oh, pues genial. Estábamos en un restaurante, nos subimos a su carro de lujo, iba su esposa también y fuimos a las oficinas de esta gran empresa de ollas muy caras. Y sí, me hicieron una demostración, hicieron comida vegetariana, muy rico. Y me dice, oye, yo le dije a él, ¿qué te parece si estando yo aquí, por qué no me dejas ahora? Ya te escuché a ti, no me dejas presentar mis libros a la gente que esté en las oficinas. Dice, está bien, ¿cuánto necesitas? Dame 20 minutos. Perfecto. Junto al gerente, junto a los secretarios, secretarias, personal y todo en un lugar bien bonito. Y hermanos, tuve 20 minutos y les presenté el libro. Hermanos, no me compraron. Pero ¿saben qué me dijeron? ¿Sabe que usted es muy bueno para vender? ¿Qué le parece si se viene con nosotros? Usted va a ganar acá muchísimo dinero. Yo dije, miren, no me interesa, yo no vendo libros. Esto yo lo hago sí para ayudarme, pero mi propósito es predicar el evangelio, yo no soy vendedor. Bueno, no me convencieron, pero me citaron para que le entregara los libros en un hotel muy famoso de Cuernavaca. Muy bonito el hotel, ahí fue mi graduación de la universidad, por cierto.
Y ahí me invitaron a ese hotel. Me dijeron, tal fecha, a tal hora, queremos que nos lleves la caja de libros a ese lugar. Así que ese día yo voy con mi caja de cartón de libros y cuando me bajo del camión, veo que está lleno de gente ese lugar. Mucha gente, todos vestidos de traje y todo. Entro buscando a aquella persona y él me dijo, ¿preguntas por mí en la recepción? Y ahí está. Pregunté, disculpe, vengo buscando. Ah, sí, él aquí está. Bueno, le hablo por teléfono. Oye, ¿qué pasa? Dice, mira, deja la caja de libros en la mesa que está en la entrada y pásale. Te van a dar un boleto. Toma el boleto porque ese te pueden dar un premio. Bueno, hermanos, era la entrega de premios anual de esta empresa. Yo dejé la caja de libros ahí en una caja, en una mesa y pasé. Busqué al hombre, el hombre me dijo, ya tengo aquí tu lugar. Había una butaca, una silla ahí, al lado de él, su esposa y mucha más gente. Y empezaron a premiar. El premio fulano de tal a la persona que ganó 50,000 pesos en este mes. Todos aplaudieron. Yo dije, wow, 50,000 pesos. Ahora el premio tal a la persona que ganó tanto. Y este hombre me dice, ¿ves? ¿Y tú cuánto ganas? ¿Cuánto ganas ahí? Yo le dije, no, mejor ni te digo. El premio al que ganó 100,000 pesos. ¿Y tú cuánto ganas? Mira, tú acá puedes ganar tanto. Saben, hermanos, llegó el momento del premio a la persona que ganó 2 millones de pesos. ¿Y saben quién era? Era esa persona que me iba a comprar los libros. Cuando los premiaban, pasaban enfrente. Cuando dijeron el premio a la persona de mayor venta, al número 1, con ventas o ganancias de 2 millones de pesos, es para fulano de tal. Era el hombre que a mí me estaba comprando los libros. Y antes de él subir a recibir su premio o reconocimiento, me dice, todo esto puedes ganar si dejas de vender libros y te vienes con nosotros. Y se subió. En ese momento comprendí que no era él el que me estaba llamando, sino que Satanás me estaba poniendo una oferta delante de mí. Terminó la premiación y todo, salimos, le dije, pues ahí está la caja de libros, sacó su billetera, me pagó todos los libros, me despedí de él y nunca más volví a tener contacto con él. Ahora, hermanos, ¿cuál es nuestra razón para servir a Dios? ¿El dinero? ¿La comodidad? ¿Qué nos mueve? ¿Qué pasó? Cuando los de Dan le dijeron a este sacerdote, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? ¿Qué es mejor? Mira, que tú seas sacerdote en una casa, que seas sacerdote en toda una tribu. ¿Qué dice el versículo 20? Y se alegró el corazón del sacerdote, quien tomó el éfod, los terafines y la imagen. ¿Y qué? Y se fue con el pueblo. ¿Cuál era el interés de ese sacerdote, hermanos? ¿Tener bienes? ¿Por qué servía aparentemente a Dios? Por el interés del dinero. Y dice, hermanos, ya no voy a continuar leyendo la historia, pero este hombre agarró y se fue con ellos. Se fue con ellos. Micaía salió a atacarlos, pero le dijeron, mira, ¿sabes qué? Mejor cállate. Le dijeron a Micaías, dice el versículo 25. Los de Dan contestaron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas tú también la vida y la vida de los tuyos. Entonces, hermanos, ellos agarraron, se fueron, conquistaron Lais, se adueñaron de esa ciudad. Y este hombre, este sacerdote, se convirtió en sacerdote de esta tribu, de la tribu de Dan. Por cierto, hermano, la tribu de Dan no está entre los 144,000. Vean qué tribu era. Ahora, ¿qué tipo de hombre era este hombre? Primero, la familia de Micaía, una familia que se robaban entre ellos y se decían ser del pueblo de Dios. 2, que hicieron ídolos pensando en que iban a adorar a Dios. Y cuando encuentran un sacerdote dicen, ven para acá, te vamos a pagar y tú vas a ser nuestro sacerdote y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a bendecir.
Hermanos, Satanás también bendice, hermanos. Y podemos pensar que la bendición vino de Dios cuando quizás fue de Satanás. Y ahora este sacerdote por dinero se queda en la casa, pero llega una mejor oferta. ¿Y qué dice? Dice, se alegró el corazón del sacerdote. ¿Y qué? Hermano, se fue. Carlos Spurgeon, este famoso predicador inglés, contemporáneo a Alemana White, por cierto, dijo lo siguiente: quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. ¿O no? Hermanos, ¿cuál es nuestro interés? Quizás estamos aquí para que oremos y vamos a orar. Pero si Dios no responde a nuestra oración como yo quiera. ¿Cuántos hay, hermanos, que se han hecho ateos porque Dios no le respondió su oración? Porque pidieron que su familiar no muriera y muere y dicen, Dios no existe. Hermano, ¿por qué servimos a Dios? Debemos comprender, hermanos, que cuando oramos, que cuando nos acercamos a Dios, hermanos, es que se haga la voluntad de Dios y no ¿qué? Hermanos, y no la nuestra. ¿Saben quién era este sacerdote? El versículo 30 del capítulo 18 de Jueces dice, allí los hijos de Dan levantaron para adorar la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron los sacerdotes de la tribu de Dan. ¿Quién era ese sacerdote? Era nieto de Moisés. ¿Por qué creen que los de Dan reconocieron su voz? Porque era alguien conocido. Hermanos, el venir de una familia famosa, el tener un cargo en la iglesia, hermanos, no nos hace mayores, hermanos. Hermanos, tristemente este hombre no siguió para nada el ejemplo de su abuelo, quien prefirió antes ser maltratado con el pueblo que gozar los deleites temporales del pecado, dice el libro de Hebreos, ¿no? Y él no siguió ese ejemplo, siguió a Dios, ¿por qué? Por dinero. Y sigue la pregunta en el aire para cada uno de nosotros, ¿qué te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos trajo a servir a Dios? Esperamos algo, amén. Y si Dios no responde como queremos, ¿qué nos trajo? ¿Qué nos mueve a servir a Dios? El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, 3, dice, llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Se volverán a las fábulas. Hermanos, el mundo religioso está así. Religión es a la medida. Fe como tú quieras tenerla. ¿Y tú? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Cuál es tu verdadero interés? Vamos al libro de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, 15, 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Qué pasa? Dice ahí. ¿Qué dijo Jesús? ¿En vano qué? En vano me honran. ¿Por qué? Su corazón está ¿cómo? Lejos de mí. Ahora, ¿de qué pueblo hablaba? Hablaba del pueblo, no hablaba de otros, hermanos, hablaba de los que estaban dentro. Hermanos, el problema no son los de allá, el problema somos ¿quiénes? Somos cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. ¿De qué nos alimentamos? ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Estamos por comodidad? ¿Buscamos a Dios porque queremos algo? ¿O porque quizás Dios te dio lo que tú pedías? Y tú dijiste, amén, voy a seguir a Dios. Oye, pero si Dios no te hubiera dado lo que pedías. Recuerda a los jóvenes hebreos en el horno de fuego. ¿Qué le dijeron al rey? Oh rey, Dios nos librará. Y si no nos libra,
no nos vamos a hincar. Hermano, nuestra obediencia no tiene que ser condicional a que Dios haga lo que yo quiero. No, hermanos. Claro que no. Veamos lo que dice 10:23 del libro de Hebreos. También, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mis queridos hermanos, mantengámonos ¿qué? Mantengámonos firmes. Que tu deseo o que tu motivo de servir a Dios, hermano, no sea un motivo mercenario. Porque como dijimos, quien sirve, como decía Spurgeon, quien sirve a Dios por dinero, será capaz de servir al diablo por un mejor salario. Porque Satanás también paga. Pero hermano, no tenemos que servir a Dios por lo que el milagro que me hizo o por el milagro que espero, sino porque Cristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario y dio su vida por ti y por mí. Hermano, la recompensa la encontraremos allá en el cielo. Quizás aquí en la tierra no encontremos lo que busquemos, pero no seamos como ese joven levita que servía, ¿por qué? Por una mejor paga. Que Dios, mis queridos hermanos, pueda ayudarnos, pueda bendecirnos y que podamos servir a Dios realmente, no por dinero, no por interés, sino de un corazón. Que no honremos a Dios solamente de labios, sino que hagamos una entrega completa y digamos como los jóvenes hebreos, Dios nos guardará. Y si Dios no nos libra, nosotros seguiremos siendo fieles. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en oración. Amén.